¿Te has encontrado alguna vez con las expresiones chino clásico, chino literario o chino antiguo? ¿Te interesa el chino pero te gustaría también leer textos antiguos? Chino antiguo, clásico o literario, la serie de chino antiguo de China desde el sur. Tarde o temprano, un amante del idioma chino quiere ir a por más. Si solo estudió los caracteres simplificados, querrá estudiar los tradicionales, le interesarán las formas antiguas de los caracteres y finalmente querrá leer los textos clásicos en su versión original y no en traducciones al español, inglés o chino moderno. En ese momento, se le abrirá el infinito mar del chino antiguo. Los estudiantes chinos incorporan el estudio del chino clásico a lo largo de toda su formación, desde la escuela elemental, dada la presencia y estructuras de unidades semánticas como los chenyu, propias del chino antiguo en el chino moderno, además de que forma parte del patrimonio cultural que constituye la identidad china. Se denomina Hutai Hanyu, chino antiguo, a la lengua de la cual deriva el chino moderno. Nunca está de más aclarar que estamos hablando de dos lenguas y no de sus sistemas de escritura. Así, la versión simplificada de caracteres que se usa más frecuentemente en China continental puede utilizarse para escribir chino antiguo o chino moderno. Comencemos con algunas aclaraciones terminológicas, dado que hay varios modos de referirse a las diferentes etapas de esta lengua. Si bien se considera que el chino moderno se comienza a gestar a partir de la dinastía Yuan, formalmente se afirma que empieza con el movimiento del 4 de mayo de 1919. Muchas veces se denomina premoderna a esa etapa de gestación. Chino literario, Wenyan, es una lengua escrita que se desarrolla entre el período de los reinos combatientes y la dinastía Han. Se vuelve el paradigma de composición escrita del chino antiguo y por lo tanto los estilos posteriores que lo imitan también pueden considerarse Wenyan. Chino clásico es una denominación forjada a partir del modelo grecorromano, ajeno a la tradición china. Así lo reconoce el sinólogo alemán Vogelsang cuando afirma: podría defenderse que el concepto de chino clásico es una construcción académica del siglo XIX y hasta el día de hoy no hay consenso en cuanto a cómo se define. El término se ha utilizado en una variedad de diferentes maneras. En la literatura occidental se entiende de diversas formas como la lengua china del siglo V al siglo III a.C. o la lengua del período del final del período de primavera y otoño hasta el final de la dinastía Han. Y más allá de eso, incluyendo incluso el lenguaje literario escrito hasta el siglo XX. En la literatura académica china, por otra parte, el concepto no aparece en absoluto. El término que suele aparecer en los libros de texto, Hutai Hanyu, es un término general que cubre todas las variedades de chino escrito desde los primeros textos hasta el siglo XIII. En los manuales chinos se prefiere en general la expresión Hutai Hanyu chino antiguo para denominar la lengua que se utiliza fundamentalmente en la lengua escrita que se forja durante la dinastía Zhou y que a la altura de la dinastía Han ya se había vuelto un paradigma para la escritura posterior, hasta el movimiento del 4 de mayo. Sin duda, durante un periodo tan largo tuvo una evolución interna, en cuyo proceso se alumbró el chino moderno. Al leer manuales redactados originalmente en lenguas diferentes del chino, basta con prestar atención a la introducción, en la cual los autores suelen aclarar convenciones específicas que se asumieron para esa obra. El manual de Vogelsang, que mencionamos antes, por ejemplo, elige la expresión chino clásico y entiende por ella la lengua que se desarrolló desde el período de los reinos combatientes hasta la dinastía Han del Oeste. El chino literario tiene ciertos rasgos característicos. Las palabras suelen estar formadas por un solo carácter, a diferencia del chino moderno, en el cual es más común que estén formadas por dos caracteres. Por ejemplo, pueblo en chino antiguo es min, mientras que en chino moderno es renmin. Ningún conocedor del chino moderno tendría problemas en reconocer el sentido de ese carácter, pero esto no ocurre con todo el vocabulario. Existen caracteres que cambiaron completamente su sentido y algunos que cayeron en desuso. El fenómeno del uso mayoritario de un solo carácter en chino antiguo hace que sus palabras sean más polisémicas que las del chino moderno. En el chino literario, además, se liden muchos más caracteres y estructuras que en el chino moderno. Esto vuelve más importante todavía que en el chino moderno la importancia del contexto para comprender el sentido. Por esto, el enfoque de los manuales de chino literario suele ser sobre todo casuístico y en menor medida por medio de la enumeración de reglas. Por último, en chino literario los mismos caracteres pueden funcionar muy frecuentemente como sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y en algunos pocos casos caracteres estructurales. Este fenómeno se da en menor medida en el chino moderno. Para los hablantes de lenguas indoeuropeas, esto dificulta bastante el análisis de los textos, pero solo al comienzo. En un momento se vuelve familiar tanto la elisión de los caracteres como la flexibilidad de las funciones.
Muchos se repiten además, lo cual facilita comprender la arquitectura básica. Aludimos antes a la importante diferencia entre la lengua y su sistema de escritura. Pensemos en un sutra budista. Cuando se realizaron las primeras traducciones, el estilo de escritura dominante era el Li Shu, escritura oficial, un estilo estandarizado para las comunicaciones de gobierno. En alguna pintura o templo se podría usar también el Zhao Shu, un estilo artístico que suele traducirse como cursiva, y se pudo haber usado también la escritura de sello para alguna frase. Actualmente lo más común es que se edite ese sutra en chino simplificado o tradicional, dependiendo del lugar en el que se lo haga, dado que la versión simplificada, como dijimos antes, es la dominante en China continental, pero también depende del tipo de edición, ya que los estudios académicos suelen realizarse incluso en China continental utilizando la versión tradicional. Sigue estando la posibilidad de usar cursiva, semicursiva o sello con fines artísticos. En todo caso, actualmente se podría estudiar chino literario usando versiones simplificadas o tradicionales. Quienes estén interesados con profundizar en el chino terminarán conociendo ambas variantes, por lo que la decisión de comenzar con uno u otro es meramente estratégica. Por ejemplo, si tienen algunos niveles de HSK en chino moderno, estudiándolo en versión simplificada y quieren adentrarse en el estudio del chino literario, lo más conveniente es hacerlo con caracteres simplificados. Así van a avanzar más rápido y no tendrán que enfrentar dos cuestiones a la vez. Una vez que estén familiarizados con el chino literario, pueden optar por los caracteres tradicionales. La cuestión de la etimología de los caracteres es un problema aparte, pero es muy común que se lo relacione con el chino literario y que aparezcan los manuales con mayor o menor dimensión. El estudio de la historia de los caracteres es fascinante y es difícil que un estudiante de chino literario no tenga fascinación por esto. Ahora bien, hay que entender que son dos cuestiones diferentes y que el tiempo que se le dedica a una cuestión no se emplea en otra, sobre todo porque el estudio de la evolución de los caracteres no es una cuestión sencilla. Nuestro consejo es balancear, porque si nos sumergimos en el mar de las etimologías, perdemos ocasión de alcanzar fluidez en la lectura del chino literario, y ambos aspectos en el fondo se retroalimentan. Reconocemos, claro está, que es una cuestión de intereses el privilegiar una u otra dimensión. ¿Es útil estudiar chino antiguo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay grados de comprensión y estudio, y que no estamos necesariamente hablando de volverse un especialista, porque también aprovechas tener ciertas nociones, saber que existe e incluso poder leer algunas frases sencillas. Todas las capas de estudio son de provecho y no hay que pensarlo como una opción de todo o nada. En un libro reciente de chino antiguo, destinado a estudiantes universitarios chinos, los autores expresan el siguiente propósito. Estudiamos chino antiguo no para hablar ni comportarnos como una persona de la antigüedad, sino para contribuir al desarrollo de una sólida cultura socialista en China. Para lograrlo, debemos inspirarnos y absorber el patrimonio cultural de nuestra patria. El chino antiguo se ha considerado durante mucho tiempo un dispositivo para registrar, difundir y acumular los logros culturales de China, por lo que uno de los objetivos del aprendizaje del chino antiguo es absorber críticamente el patrimonio cultural mediante la lectura y la comprensión de textos antiguos, especialmente para facilitar el aprendizaje de la literatura clásica. El objetivo específico es leer y comprender chino clásico simple y adquirir una idea general de la redacción, la formación de oraciones y los recursos retóricos de las obras literarias clásicas. Si bien no tenemos esa relación de ancestralidad e identidad cultural chinas, estos objetivos se acercan a los nuestros. Como hasta comienzos del siglo XX se ha registrado la cultura china en esta lengua, el aporte de su estudio es innegable. Agregaríamos una razón más. Es una lengua maravillosa, estética y significativamente valiosa, y puede proporcionarnos esos momentos de placer que nos hacen sentir que vale la pena estar vivos. Gran parte de su contenido invita a una reflexión profunda y puede dejarnos enseñanzas invaluables. Cualquier dificultad o sacrificio que entrañe su estudio queda ampliamente compensado. Si quieren saber más sobre el chino antiguo, sigan nuestra serie y visiten China desde el Sur, nuestra página sobre lengua y cultura china.